Muy buenas, don Luis. Mucho gusto hablar con usted. Don Alejandro Macarrón dirige la Fundación Renacimiento Demográfico y es uno, yo diría que el mayor experto en estos momentos en cuestiones demográficas en España. No sé si el halago es excesivo, creo que no, don Alejandro. Bueno, eso lo deben decir otros, pero realmente para decir lo que yo digo no hace falta ser muy experto, ¿no? Que si no nacen niños nos vamos al garete. Realmente es una idea tan primaria pero tan irrefutable que cuesta creer que no sea un temor generalizado, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos en un invierno demográfico? ¿Hay motivos para la alarma? De grado siberiano es nuestro invierno demográfico. Si seguimos así, realmente la sociedad queda súper envejecida porque va dejando de haber niños y jóvenes, ya está pasando, y lógicamente pues el pueblo español va menguando. Otra cosa es que eso se pueda reemplazar o no con inmigrantes, cosa que no ha funcionado perfectamente en ningún lado y que es complicado de que se reemplace perfectamente, muy complicado, y por tanto, desde luego, las perspectivas son muy malas. ¿En qué tasa estamos ahora en España? Pues estamos en torno a 1,2 hijos por mujer, y eso significa que cada nueva generación es como un 45% menos numerosa que la anterior, ¿no? ¿45%? Sí. O sea, casi pues se reduce a la mitad en una generación. Casi se reduce a la mitad, y si vemos, comparamos con la transición en el año 76, que es el último año, digamos, de niños concebidos antes de la transición, ¿no? Sobre todo si empieza más o menos en ese momento, pues hemos perdido más de la mitad de los nacimientos totales y de madres españolas 2/3 partes. 2/3 partes, o sea que si no ha caído todavía más la natalidad es porque el aporte de inmigrantes está trayendo más hijos. Sí, eso no suple suficientemente el envejecimiento de la sociedad por esa falta de jóvenes. No se detiene, se va más lento. Más lento y se pospone, porque luego, claro, los inmigrantes que vienen ahora jóvenes envejecerán y también cobrarán pensión. O sea que es como pan para hoy, hambre para mañana en ese aspecto, ¿no? En estos momentos, don Alejandro, ¿cómo está la tasa? Es decir, ¿cuántos hijos por mujer tiene la población española y cuánto tiene la población inmigrante? Por comparar. Españoles un poquito menos de su 1,2 y los inmigrantes en media están en un nivel algo más alto, varía un poco con los años, pero es que los inmigrantes son muy heterogéneos. Hay los extranjeros, hay parte que son europeos occidentales que siguen una pauta como la nuestra, ¿no? Hay como un sexto son pues alemanes o franceses o italianos, ¿no? Que además tienen, por cierto, mejores sueldos que la media. O sea, eso van en otra categoría a efectos de todos los análisis sociológicos y que queramos, ¿no? Y luego en otro extremo están los inmigrantes que son musulmanes y o africanos, que en un 90% coinciden las dos comunidades, y un 70% y pico son marroquíes, que están en más de 3 hijos por mujer, entre 3 y 4. Claro, entre 3 y 4 hijos por mujer frente a menos de 1,2. Sí, más o menos el triple. Una fecundidad positiva que les da para un crecimiento de la población propia, por así decirlo, de la subpoblación propia, importante, y además en términos relativos como el triple. Don Alejandro, muchas veces nos preguntamos ¿y a qué se debe esta caída de la natalidad? Ya otra vez que le entrevisté en el programa, pues usted despejó algunos mitos. Por ejemplo, eso de que se tienen pocos hijos porque es que la situación económica no permite tener hijos. Resulta que las cosas no son tan simples, ¿no? Bueno, usted sabe que don Carlos Rodríguez Brown suele decir que el mejor amigo del hombre, del ser humano, no es el perro, sino el chivo expiatorio, ¿no? Sí. Entonces, claro, esa explicación, ahora mismo estamos en un momento de caída económica, entonces, claro, todo el mundo lo dice, ¿no? Pero es que hace 3 o 4 años, antes de la epidemia de COVID, llevábamos 4 o 5 años creciendo la economía con fuerza y los niños caían incluso más que ahora la natalidad, ¿no? No tiene nada que ver. O sea que no es verdad, no hay correlación, no es porque la gente quiera tener hijos, pero la situación económica no se lo permite, son otros factores. Vamos a ver, los problemas económicos que hay, que son reales, son malos y evidentemente ayudar no parece que ayuden, ¿no?
Pero cuando uno ve que no hay diferencia entre momentos de prosperidad y de dificultad entre países mega ricos, por ejemplo Singapur o Luxemburgo, Suiza, prácticamente no hay diferencia con España, ¿no? Países, nosotros nos quejamos, los sueldos españoles son bajos, aquí hay una alta precariedad, hay no sé qué. Bueno, te vas a países donde no pasa nada de eso y están igual que nosotros, y luego uno se va a las clases altas y lo mismo, compara las 15 ciudades españolas con más paro y las 15 con menos paro y no hay diferencia ninguna. De hecho, hay un poquito más de fecundidad en las regiones, en las ciudades con más paro, pero yo creo que no es significativo. Vamos a decir que es igual de baja. Las familias reales han tenido en las últimas 4 o 5 generaciones, pues en media unas caídas de hijos por mujer tremendas. O sea, Alfonso XIII tuvo 7 hijos dentro del matrimonio, de otros que hubo por ahí, pero bueno, los buscados son los de dentro del matrimonio. Su hijo Don Juan tuvo 4, Juan Carlos tuvo 3, Felipe ha tenido 2. Yo cuento eso en conferencias, me dicen la gente, digo, a este paso Leonor tendrá 1 y luego habrá que recurrir a algún pariente, ¿no? Algún primo, ¿no? Porque se comportan, su comportamiento es parecido al de sus sociedades, ¿no? Ahí son otras causas, no las económicas. Entonces, ¿cuáles son las causas? ¿Es más cultural? ¿Europa ya está cansada de sí misma, no quiere futuro, le da igual o no sé, ha cambiado los valores? ¿Dónde está el problema? Sí, por simplificar, podríamos hablar de causas o bien culturales o bien económicas. Hemos dicho que las económicas no son las fundamentales, por tanto tienen que ser las culturales de valores. ¿Qué cosas han pasado en los últimos 100 años? Porque esto viene de lejos, pero sobre todo en los últimos 30, 40 o 50, ¿no? Yo creo que ha habido una pérdida muy intensa de valores religiosos, que en Europa en concreto eran pro natalidad y pro familia. Desde luego, al menos en las 3 religiones del libro son valores pro natalidad y pro familia. Ha habido una desvalorización de la maternidad y paternidad, ¿no? Cuando usted y yo éramos pequeños, una madre de muchos hijos tenía mucho prestigio por tenerlo, tenía prestigio social, y un padre, ¿no? Ahora se les llama conejos, ¿no? Sí. Hay los jóvenes de hoy, así como antes, hasta desde la familia, te decían cuando sientas la cabeza, ¿no? No tienen esa presión para mal ni para bien, es decir, no es algo al revés. Es decir, no tengas hijos muy pronto, no te compliques la vida, ¿no? Y luego hay cosas incluso técnicas que ahora casi todo el mundo va a la universidad y eso pospone el comienzo del ciclo, que podríamos decir reproductivo, porque lo atrasa unos años. O sea, es muy bueno. Son retos que tenemos que compatibilizar. La incorporación de la mujer al mundo laboral pues es irreversible. Por tanto, ahora bien, si eso conlleva no tener niños, pues en el futuro no habrá ni mujeres ni hombres trabajando, porque no habrá nadie, ¿no? O sea que tenemos que rehacer modelos de sociedad que no hemos hecho para recuperar esa natalidad. Pero el tema religioso que comentaba antes es muy importante. En la ética fundamental de la sociedad estaban esos valores que tenían, además de la creencia en Dios y demás, tenían en lo familiar, claramente eran pronatalidad. Si la sociedad se descristianiza, pero en esa parte al menos no la sustituimos por una ética equivalente generalizada de que es fundamental formar familias estables, eso es muy importante. La ruptura familiar es devastadora y casi nadie habla de ella, ¿no? Ahora la mitad de la gente ya no se casa en España nunca, y de los que se casan más o menos se separan la mitad. Bueno, son tasas espeluznantes, además de muy dolorosas para los niños afectados por los divorcios de sus padres y muchas veces para los propios divorciados, por supuesto, pero que eso tiene un efecto muy importante y prácticamente nadie habla de eso. Mire usted incluso los últimos, ahora empieza a haber planes de natalidad, ¿no? De diversos gobiernos central, autonómicos, etcétera, hablan de ayudas y tal, nunca hablan de esto, al revés se da más premio a las familias monoparentales solo por serlo, lo cual no tiene sentido. Habrá que a la familia monoparental que sea pobre, o a la que no sea monoparental que sea pobre, pues un estado como el nuestro tiene unos programas, digamos, para evitar la pobreza severa, y ya está. Es decir, pero lo que no se puede hacer es de saque fomentar una situación que, ¿por qué? Pues porque los familiares monoparentales tienen menos niños que la media, además de que los niños se crían sin uno de sus 2 progenitores, ¿no? Pues usted ve los planes de natalidad que han salido recientemente, incluido el de la Comunidad de Madrid, sale eso. Sale que si usted es monoparental ya por eso tiene ayudas solo por serlo, cuando recordemos que Amancio Ortega se divorció de su mujer cuando ya era muy rico, no sé por qué tenía que recibir ayudas por ser monoparental esa familia en ese momento, ¿no? Pues, don Alejandro, aterrador el panorama que describe usted. ¿Recuerda a nuestros oyentes cuál es la dirección en Twitter de la Fundación Renacimiento Demográfico? Es REN-demográfico,
bueno, eso tengo que decir que posiblemente la fundación no va a seguir por falta de donantes. O sea, eso es la sociedad civil. Esto no es un tema solo de políticos. Las sociedades nos implican, las cosas como son. Es decir, a nosotros nos ha pasado en la Fundación Renacimiento Demográfico lo que decía Adolfo Suárez de su CDS, ¿no? Nos aplauden pero no nos votan, ¿no? Pues a nosotros nos aplauden pero no nos dan dinero, no tenemos subvenciones y... O sea que, pero bueno, la cuenta al menos de Twitter seguirá. Y luego quería decirle a don Luis que esto es un poco estas entrevistas que usted amablemente me hace, pues cada cierto tiempo, son como el día de la marmota, ¿no? Porque al final van pasando los años, cada vez estamos peor, pero no se hace nada en este tema. O sea, es tremendo, ¿no? Cada año un poco más, pero usted me ha hecho varias entrevistas sí. Y supongo que más o menos parecidas, ¿no? Sí, y efectivamente, cada vez que le entrevisto, los datos son todavía más demoledores y, de nuevo, nadie ha movido un dedo en las administraciones públicas para tratar de parar esta deriva hacia el precipicio. Y en la sociedad civil, ¿eh? En la sociedad civil. Las administraciones públicas y los políticos tienen más responsabilidad que nadie, pero la sociedad civil existe y presume de que existe en algunos casos. Las empresas hoy día están todo el día hablando de sostenibilidad. Bueno, que hay más insostenible que el que no se tengan niños, pues vaya usted a los programas de responsabilidad social empresarial y todo ese rollo que llaman ESG de sostenibilidad, y si encuentra algo de natalidad, algo serio, pues me lo comunica porque me alegrará el día, ¿no? Porque yo no lo he visto todavía, ¿no? Entonces eso cuenta, ¿no? Y claro, esto parece que es cosa de otros, pero es cosa de todos. Y sobre todo, esto no es solo un problema colectivo, es un problema individual de las personas por la soledad que se está generando, ¿no? Esto ya no es un tema solo de pensiones, hay un empobrecimiento afectivo por la falta de niños y por la ruptura familiar, que es la epidemia de soledad. Se ha multiplicado por 6 el porcentaje de españoles que viven solos en los últimos 50 años. Y lo que te rondaré, Morena, a este paso, ¿no? Y en todo Occidente es igual, ¿no? Eso es muy doloroso, además de que también empobrece, porque vivir solo se pierden economías de escala en los hogares, ¿no? Los gastos compartidos son menos por persona, ¿no? Sí. Las sociedades solitarias son una sociedad que reduce su renta per cápita real, no porque la productividad o por lo que sea vaya mal, sino porque hay más gasto unitario por persona, ¿no? Pues don Alejandro, muchísimas gracias y bueno, no sé, espero que la siguiente vez que le entreviste tengamos algún dato positivo. Un abrazo muy fuerte. Muchas